Hola, gracias por estar aquí conmigo. En el día de hoy te quiero presentar el cambio que le voy a hacer a mi agenda. Yo tengo la agenda At a Glance de la colección Plan Write Remember como mi agenda personal para el año 2020. Esta agenda es de arreglo mensual, lo que quiere decir que cada mes está uno detrás del otro, no tiene ninguna páginas semanales o diarias, son solamente un mes detrás del otro. Y yo descubrí que esta es el estilo de agenda que yo necesito. He tenido agendas diarias, he tenido agendas semanales y para mi trabajo uso una agenda semanal porque el momento es lo que me ayuda más en el área de trabajo, pero a nivel personal esta agenda mensual es sencillamente lo que yo necesito. Tiene realmente lo que uso en mi aspecto personal. Sin embargo, yo compré esta agenda como uno de los artículos descontados de Amazon. Y como saben, muchas veces estos artículos descontados en Amazon tienen algunos defectos. En el caso de mi agenda, el defecto está en el alambre de la encuadernación. Está abierto y por lo tanto la agenda no cierra adecuadamente. Así que lo que voy a hacer es moverla de su encuadernación de alambre original a una encuadernación de discos. Esta carpeta de discos que tengo aquí la compré hace muchos años, yo diría 5 o 6 años atrás, cuando todo el mundo tenía su propio estilo de encuadernación de discos. Y esta viene de una farmacia. Una farmacia tenía su propia línea de libretas de encuadernación de discos. Es vinil. Es súper sencilla. Y es lo que voy a usar para acomodar mis páginas de la agenda original de encuadernación de alambre a esta. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tengo que hacer para mover mi encuadernación es abrir el alambre de la agenda original para poder sacar las páginas. Así que voy a abrir esta agenda y voy a empezar a abrir toda esta encuadernación. Vamos a ver si me puedo ayudar con esta regla. Toda la encuadernación. El alambre de la encuadernación yo no lo quiero conservar, así que no tengo que ser increíblemente delicada con el alambre, salvo para poder sacar las páginas de la agenda adecuadamente. Así que si el alambre se maltrata, realmente no me preocupa, porque lo que yo necesito es poder sacar todas mis páginas de la encuadernación original. Las tapas de la agenda original las voy a guardar. Tengo algunas ideas para qué podría usar esas tapas, pero no estoy planificando en comenzar esos proyectos inmediatamente, así que las voy a mantener guardadas. Mi agenda, la tapa de la agenda. Y ahora voy a tratar de sacar la otra tapa. Y ahora sí voy a intentar sacar todo lo demás. Y de nuevo, este alambre yo no lo quiero conservar, así que inmediatamente lo voy a tirar a la basura. Tapa, tapa. Alambre fuera, casi. Terminado. Perfecto. Ok. Esta agenda tiene una carpeta de cartón que la voy a guardar para proteger mis páginas. Tiene un bolsillo que lo voy a guardar para un proyecto futuro. Tiene todas las páginas que voy a necesitar que componen la agenda. Esta agenda no tiene muchas páginas adicionales. Tiene una página para referencias, tiene una página para eventos futuros y tiene 6 páginas de notas. Todo lo demás son las páginas de los meses, así que no desperdicio ni un solo papel.
tiene una tapa de cartón en la parte de atrás. Muy probablemente yo voy a usar la tapa de cartón de la parte de delante y de la parte de atrás para proteger mis páginas dentro de la carpeta nueva. Para perforar mi agenda voy a usar mi perforadora de Happy Planner. Yo tengo la perforadora grande que me permite colocar papeles de tamaño normal, y en mi caso papeles de tamaño normal son papeles de tamaño carta, 8,5 pulgadas por 11 pulgadas. Así que voy a empezar a perforar las páginas de atrás hacia adelante. Voy a comenzar con mi tapa de atrás. Coloco y perforo. Para mis páginas voy a tomar 3 páginas, las voy a colocar juntas. Si ustedes alguna vez han trabajado con la perforadora de Happy Planner, saben que es una perforadora relativamente delicada y no perfora demasiadas páginas a la vez. Eso la esfuerza demasiado. Mira de la manera en que esos agujeritos quedan. Algunos de ellos concuerdan con los agujeritos originales de la agenda, pero no se va a afectar. Ellos se van a sostener muy bien en los discos. Vamos a tomar otras 3 páginas y vamos a perforarlas nuevamente. Yo tengo también una perforadora de la marca ARC. Cuando yo comencé a usar libretas de encuadernación de discos, todavía las Happy Planners no habían salido al mercado. Y de la manera en que yo conocí la encuadernación de discos fue con la marca ARC, y tengo una perforadora que tiene mayor capacidad que la perforadora de Happy Planner. Sin embargo, los agujeritos de esta perforadora ustedes saben que estos agujeritos tienen una forma como de sombrilla. Y lo que sería el mango de la sombrilla, entiéndase esta parte alargada del agujerito, son un poco más largos en la perforadora Happy Planner que en la perforadora ARC. Y eso me agrada, y por esa razón decidí que para este proyecto voy a usar la perforadora Happy Planner. Así que tan pronto termine de perforar todas estas páginas, vamos a pasar a la próxima parte de colocarlas dentro de la nueva carpeta. Perfecto, ya terminé de perforar todas las páginas de mi agenda. Ahora las voy a empezar a colocar dentro de la carpeta de discos nueva. Así que voy a comenzar nada más, porque es lo que prefiero, con la carpeta de la parte de atrás. Y la manera de colocar estas hojas dentro de una carpeta de discos es sencilla. Una vez tiene los agujeros, es simplemente presionar al lado de cada disco y los agujeros entran en el disco inmediatamente y se sostienen. Así que no voy a pasar mucho trabajo poniendo todo esto. Es un proceso súper sencillo. Y aquí está ya mi agenda, toda puesta dentro de su nueva carpeta de discos, que me gusta mucho. Y ahora va a ser un poco más sencillo para mí usarla, porque realmente yo estaba un poco preocupada por el hecho de que los alambres no estaban bien acomodados dentro de la encuadernación original. Y
tenía miedo de que las páginas se fueran a romper, así que no estaba usando mucho mi agenda, pero ahora que está colocada en la encuadernación de disco va a ser mucho más fácil para mí usarla, va a ser mucho más práctico. Voy a tener menos temor de que mi agenda se vaya a afectar con el uso diario. Así que sí, veo que esto me va a ayudar a usarla mucho más frecuentemente de lo que estaba haciendo. Así que aquí está el resultado. Muchas gracias por estar conmigo y acompañarme a hacer este proceso. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.